Hola, empezamos con este test número 1 del grupo de test de examen, donde en la primera pregunta nos habla de los sistemas de seguridad pasiva. Recordad que esos son los sistemas que tiene el vehículo que solamente van a entrar en funcionamiento cuando ocurra un accidente. Hasta ese momento sabemos que existen, pero no cumplen ninguna función efectiva, solamente van a ser verdaderamente eficaces cuando ya hay un accidente. Dentro de esos tenemos pues el cinturón de seguridad, airbags, apoyacabezas, el casco en el caso de los vehículos de dos ruedas. Entonces la respuesta que nos coincidiría sería la C. La segunda, ¿qué puede ocurrir si al atravesar un charco los frenos se mojan? Bien, cuando hay mucha cantidad de agua en los frenos, pues normalmente hay que esperar a que se sequen, pero eso se realiza pisando varias veces para que el mismo contacto de las pastillas con los discos o de las zapatas con los tambores haga que las superficies se sequen. Entonces podemos perder temporalmente, muy temporalmente, parte de su eficacia. Para evitar retrasar la aparición de la fatiga, ¿qué hay que hacer? Descansar, indudablemente, ¿vale? Pero mientras buscamos un sitio adecuado para descansar, es importante que tengamos una ventilación para que esa corriente de aire nos mantenga despejados o mínimamente despejados. Recordad que la temperatura, tanto muy baja como muy elevada, es inapropiada. Lo ideal es siempre buscar una temperatura sobre 19-20 grados, ¿vale?, en invierno, y 21-22 en verano. En los turismos es obligatorio tener como mínimo 2 espejos. En principio siempre tiene que ser el exterior izquierdo y el interior, pero si el interior nos impide ver porque llevamos algo en la bandeja, porque nuestro vehículo tiene algo en la luna posterior, o porque llevamos simplemente muchas cosas que impiden la visión normal por espejo interior, estamos obligados a tener un espejo exterior derecho. Una de las principales causas de accidentes en personas jóvenes es a priori el exceso de velocidad, ¿vale? No es tanto por esa situación de velocidad elevada, sino por la falta de reacción o la falta de control del vehículo a determinadas velocidades. Hasta que realmente se adquiere cierta experiencia, es conveniente ser conscientes de que hay que circular a velocidades moderadas, donde tengamos la certeza de que tenemos el control del vehículo si surgiera algún tipo de imprevisto. ¿Cómo se denominan los costes de pérdidas de vidas, capacidad productiva y sufrimiento físico, psicológico que tiene lugar como consecuencia de un accidente de tráfico? Los costes humanos, ¿vale? El hecho de que personas que están en edad productiva fallezcan o se vean impedidas a partir del accidente de tráfico implica que eso afecta a toda la comunidad, en este caso del país, donde perdemos una persona que podría estar contribuyendo a la economía del país, aparte a su propia economía familiar. Luego tenemos una serie de sufrimientos en el entorno que hacen que muchas veces las personas que están más cercanas tengan que pasar un proceso de baja hasta que se recuperan de esas pérdidas. La luz antiniebla trasera, recordar que es una luz que solo se puede utilizar en caso de niebla espesa, de que nieve copiosamente, de que la lluvia sea muy
intensa, siempre van con ese adjetivo calificativo que nos indica que las condiciones atmosféricas son muy desfavorables y con muy poca visibilidad. ¿Qué puedo hacer para evitar los accidentes debidos al sueño o la fatiga? Lo dije antes en una pregunta parecida y lo ideal siempre es descansar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues algunas veces, hasta que podamos encontrar un lugar adecuado en la vía donde podamos apartarnos y descansar el tiempo que necesitemos, puede pasar un tiempo. Tenemos que recorrer a lo mejor algunos kilómetros. Entonces hay que estar atentos a esos momentos en que los párpados nos pesan y tenemos esa sensación de querer dormir por encima de todo. Entonces muy atentos, porque en ese caso podríamos hacer una detención por emergencia en el arcén, aunque fuera momentáneamente, para recuperarnos. Recordar que he utilizado la palabra detención, es una situación de emergencia, ¿vale? No es ni parada ni estacionamiento, sería detención. Algo muy distinto es lo que nos dice aquí, que sería parar a descansar. Eso lo haríamos en un lugar apropiado, un lugar habilitado donde las normas nos permitan realizarlo sin tener que recurrir a esa situación de emergencia. La marca vial es continua. ¿Estaría permitido adelantar? Nunca. Teniendo en cuenta que nos imposibilita cambiarnos de carril, ¿vale? ¿Le está permitido circular con una carga si sobresale por las ventanillas laterales de su vehículo? Nunca. Recordar que la carga en los turismos o vehículos que no están destinados a transportar exclusivamente mercancías solo puede sobresalir por la parte posterior del vehículo, y en función de si es divisible o indivisible sería un 10% cuando es divisible, un 15% cuando es indivisible. Pero por los laterales o por delante nunca puede sobresalir absolutamente nada de lo que sería la planta del vehículo. Esta señal que veis ahí os está indicando que tenéis que hacer una detención obligatoria antes de seguir avanzando. Esto lo encontraréis sobre todo en los peajes, en las zonas de control policial y en algún otro sitio donde sea necesario detenerse para hacer algún trámite antes de avanzar. Por ejemplo, algunas aduanas. ¿Es conveniente cambiar los neumáticos del vehículo? Por supuesto. Aparte de cuando lleguen al límite del desgaste de 1,6, tenéis que tener cuidado, porque aquí la respuesta C, que aparentemente puede ser correcta, dice solo. Muchísimo cuidado cuando aparecen las palabras solo, nunca, siempre. Eso significa que la única opción correcta sería cambiarlos cuando su dibujo sea inferior a 1,6, y eso es falso. ¿Por qué? Porque los neumáticos tienen fecha de caducidad, ¿vale? Entonces, a partir de los 5 años de su fabricación, habría que cambiarlos. En el ámbito del tráfico, ¿a qué se llama grupos vulnerables? ¿Vale? Esas son las personas que tienen mayor probabilidad de sufrir un accidente, como son los niños y las personas mayores o los que tengan dificultades de movilidad. En esta carretera convencional con arcén transitable. La palabra transitable es lo que nos indica que el arcén está apto para circular por él. Entonces, ¿por dónde circular a un ciclomotor? Por ahí, ¿vale? Tanto el ciclomotor como el ciclo, como los vehículos de tracción animal y los vehículos especiales con una masa máxima igual o inferior a 3.500. Un turismo con remolque puede superar la velocidad máxima para adelantar, nunca. Y recuerda que los turismos en las motos tampoco, puesto que ya hay aprobado la finalización de ese hándicap. Un ciclomotor y un turismo llegan al mismo tiempo a un estrechamiento en el que no está señalizada la prioridad de paso. ¿Qué vehículo pasará primero? El turismo. Por orden de prioridad entre los vehículos, tenemos el turismo antes que cualquier vehículo de dos ruedas. Aquí es importante fijaros en que dice que llegan al mismo tiempo,
¿vale? Otra cosa es que nos diga como respuesta, pues el que primero llegó, correcto. Entonces en ese caso daría igual que fuera turismo o ciclomotor. Bien, pero si llegan los dos al mismo tiempo, entonces nos vamos al orden de prioridad entre vehículos en los estrechamientos. En la medida de lo posible, todo usuario de la vía implicado en un accidente de circulación deberá, lo primero, atender al accidente, ¿vale? Es decir, prestar su colaboración, ¿vale? Y lo segundo, si fuera necesario, comunicar su identidad a las personas implicadas en el accidente para que, si fuera necesario, sirva como testigo. Si no existe espacio reservado para peatones, ¿las personas que van en silla de ruedas pueden desplazarse por arcén? Sí, por supuesto. Es una zona también apta para ellos. En una calzada con los dos sentidos separados por una línea continua, ¿estaría permitido girar a la izquierda? Nunca. Fijaros que lo importante es saber interpretar que una línea continua nunca se puede atravesar, exceptuando que tengamos que rebasar a un vehículo que está inmovilizado en la calzada o algún objeto, o que sea imposible seguir circulando por nuestro carril y nos veamos obligados a invadir el otro carril. Entonces, en esas causas excepcionales sí que podríamos atravesar la línea, si no, para realizar cualquier maniobra está completamente prohibido. El conductor de una moto va a girar a la izquierda, pero ¿cómo señalizaría esto con el brazo? Vale, extendiendo el brazo izquierdo horizontalmente y manteniendo la palma de la mano hacia abajo. Una línea discontinua con trazos muy juntos, vale. Nos indica dos cosas. La primera, que se acerca a un tramo de línea continua, ¿vale? Eso significa que nos vamos a encontrar con un tramo de vía peligroso, que por sus dificultades van a prohibirnos realizar adelantamientos. Entonces, si vemos que esa es una de las respuestas, esa sería correcta. Repito que la otra sería que se acerca una línea continua, pero nunca se van a poner las dos respuestas en una misma pregunta, o aparece una o la otra. Si lleva un pasajero en la motocicleta, tiene que tener en cuenta que la distancia de frenado aumenta. ¿Por qué? Porque hemos aumentado el peso de la motocicleta. Cuanto más peso, más esfuerzo necesitan los frenos para frenar, más distancia vamos a necesitar para realizar la frenada. Si un ciclomotor lleva con pasajero aún menor, vale. Esto es obvio, pero llevamos a un menor o mayor de edad. Recordar que tiene que ir siempre en el asiento detrás del conductor. Si estamos saliendo de una zona privada y nos incorporamos a la circulación, ¿tenemos que hacer el paso? Siempre, ¿vale? Zonas privadas, si sales a un campo de tierra, te acercas a una carretera asfaltada, siempre, a todos los vehículos. Mientras se reposta carburante en una moto, ¿es obligatorio apagar el alumbrado? Sí. El alumbrado tiene una energía eléctrica y corremos riesgos si estamos reportando combustible, por lo que cualquier aparato eléctrico en ese caso debe estar apagado, o sea, tanto el motor del vehículo como luces, radio. Incluso es conveniente alejar el móvil del surtidor. Una pregunta parecida a la anterior, pero nos va a plantear respuestas distintas. ¿Qué más debe llevar el pasajero en una motocicleta? Un casco, por supuesto. Pero ¿quién es responsable de que el pasajero lleve un casco? El conductor. Y aquí es indiferente si el conductor es menor de edad o mayor de edad. Siempre es el conductor, perdón, el pasajero me refiero, siempre es el conductor el responsable de que el pasajero, bien sea menor de edad o mayor de edad, lleve casco. Un conductor que tenga un resultado positivo en una prueba de atención de alcoholemia puede perder entre 4 y 6 puntos de su permiso, aparte de la correspondiente sanción. Un ciclomotor de 2 ruedas, ¿cuántos espejos llevará? En principio, obligatoriamente uno, que es el izquierdo.
tanto el ciclomotor como cualquier moto que por construcción desde fábrica venga preparada para circular a una velocidad máxima inferior a 100. Entonces en ese caso solamente les obligan a llevar uno, que sería el izquierdo. Normalmente los fabricantes siempre hoy día venden los vehículos de ruedas con 2 espejos, ¿vale? Independientemente de si es un ciclomotor o una moto de las características que indiqué antes. Pero recordar que hay que diferenciar. El obligatorio, el izquierdo. Esta señal que veis ahí con esa zona de frente nos indica que hay una zona de frenado de emergencia, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues que ahí hay un montón de tierra, de arena, como de obra de playa, donde los vehículos que se queden sin frenos pueden introducirse y serán frenados de una forma segura. Durante el día, ¿cuándo se produce el mayor número de accidentes? Siempre a primerísima hora de la mañana, a la entrada del trabajo. Es el momento en que la gente va más estresada, siempre a contrarreloj, y tienden a cometer errores. Fijaros que hablamos de accidentes, no hablamos de víctimas, ¿vale? Simplemente accidentes de cualquier tipo, ¿vale? Golpes de alcance, la mayor parte de accidentes normalmente sin mayor trascendencia. Muy bien, pues hasta aquí el test de hoy. Gracias.